¿Tienen toda la Biblia en la mano? ¿La mayoría? ¿Sí? Presten atención, así no anda preguntándole al lado, porque si no eso distrae, ¿sí? A veces preguntamos al de al lado qué dijo, cómo dijo, y capaz que hablamos en voz alta y distraemos al otro. Entonces tenemos que tratar de no distraernos, porque si nos distraemos perdemos parte de la palabra y perdemos bendición. ¿Amén? ¿Cuántos creen esto? Amén. Quiero hablarles de algo que sucede a la mayoría de los seres humanos, y es enfrentar la vida, enfrentar los gigantes que se nos presentan. Y hay distintos tipos de gigantes, pero al final son gigantes y nosotros los vemos como grandes. Y uno de los principales gigantes a vencer es el orgullo en nuestras vidas, ¿sí? Es algo fuerte. El orgullo es algo que te impide ver más allá y es algo que no te deja ver o manifestar la gracia de Dios, porque Dios resiste al soberbio, resiste al orgulloso, pero da gracia al que se humilla, dice, ¿sí? Al que es humilde, al que busca de Dios, al que reconoce que se equivoca y va a Dios y pide ese perdón maravilloso que Dios tiene para con nosotros. Amén. Hay gigantes que es el temor también, el temor a lo que va a pasar o a lo que me va a pasar o lo que va a pasarle a alguno de nuestros seres queridos, lo que sucede. Hay un gigante que se ha metido también y que es la droga, dentro de los hijos, dentro de la familia, y ese gigante parece algo que es inalcanzable, que no se puede derrotar, que no se puede vencer. Si nosotros lo miramos con los ojos humanos, para nosotros es imposible. Si nosotros buscamos la vuelta, si nosotros con nuestra propia razón o nuestro intelecto buscamos para sacar del vicio, para sacar de esas ataduras, es difícil, no se puede. Por eso vemos que hay muchos chicos que son internados y que al salir, que parece que estuvieran bien, al tiempo reinciden. Porque es difícil ser desatado emocionalmente, es difícil ser desatado por palabras humanas o por pensamientos humanos, es difícil derribar a un gigante si Dios no está en nosotros. ¿Amén? Amén. Mayormente el temor también es uno de esos que viene hacia nosotros. Pero yo quiero hablarles y mostrarles que la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que no solo derrotar al gigante, ¿sí? Porque ahí está la clave. Uno puede derrotar algo, vencerlo, pero al tiempo vuelve. Yo no sé, pero yo ya había orado, ya parecía que lo había vencido y ahora vuelve a estar. Vuelve a estar en nuestra vida, vuelve a estar en mi vida, vuelve a estar en mi corazón. Para erradicar ese gigante es necesario matarlo. Oh, pastor, ¿qué dice? Y yo se lo voy a mostrar por la Biblia, ¿sí? Vamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Primera de Samuel, ¿sí? Versículo 17, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33, ¿sí? ¿Lo tienen? Y dice así la palabra de Dios. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre
de guerra desde su juventud. Esta es la historia cuando David vence al gigante Goliat, ¿sí? Ahí Saúl, si nosotros escuchamos a aquellos que humanamente fijan los ojos en el problema, si nosotros escuchamos a aquellos que son derrotistas, que creen que no se puede lograr, que creen que no se puede llegar, que creen que no se puede vencer, va a pasar lo que Saúl le estaba diciendo: vos no podés ir contra semejante persona, un tipo que ya desde su juventud estaba en la guerra. No podés ir a pelear si nunca te enfrentaste, si nunca luchaste, si nunca peleaste contra alguien, si no fuiste adiestrado para la batalla o para la guerra. Es como cuando te dicen: vas a saber si Dios lo va a sanar. ¿Vos creés que Dios lo puede sanar? ¿Vos creés que Jesucristo murió en la cruz? A mí me parece que esas son cosas de personas locas, que les faltan algunos cablecitos por allí. A mí me parece que este problema, a mí me parece que esta persona no va a salir de esto. No puede salir. Vos no podés salir de esta situación. Hay personas que dicen eso. Es difícil salir de eso. Si uno lo ve humanamente, sí lo ve difícil. Si uno lo ve con los ojos humanos, sí que lo ve difícil. Pero si yo me paro a escuchar a los derrotistas, nunca voy a avanzar. Si yo me paro a escuchar a aquellos que dicen que no se puede, nunca voy a entender que tengo un Dios que sí se puede. Si yo dejo que en mi mente empiece a trabajar eso, y sí, voy a dudar, y la duda no viene de Dios. La duda viene del enemigo. Y ese es un enemigo gigante al cual tengo que derrotar. La duda no te la pone Dios, la duda la tenemos nosotros, y la duda viene del enemigo y aún la riega para que crezca más. Y entonces vemos las cosas mucho más grandes de lo que son. Dios dice que nosotros tenemos que caminar en las alturas. ¿Por qué dice eso Dios? ¿Por qué tenemos que caminar en las alturas? Porque nosotros tenemos que ir pisando sobre los problemas. Porque nosotros podemos ver mucho más allá. Porque si un gigante se nos pone delante, no podemos ver más que del gigante. Pero si nosotros caminamos por fe en las alturas, pasamos sobre el gigante y vemos mucho más allá, porque el sol de justicia está y porque Dios es el que hace las cosas conforme a su buena voluntad. No escuches a aquel que dice: difícil que salga tu hijo de esto, difícil que tu hijo deje lo otro, difícil que tu marido deje esto, difícil que tu esposa deje lo otro. Ay, tiene una enfermedad, pobre, no va a poder. Nosotros tenemos un Dios que todo lo hace posible, pero tenemos que creer. Porque si yo voy dudando, le estoy haciendo mentiroso a Dios. Porque si yo voy dudando, no puedo recibir lo que Dios me quiere dar. Es uno de los gigantes también, la duda. Entonces dice que Saúl le dijo: vos no podés pelear, te va a hacer pedazo, en una palabra, te va a destruir. Vos no estás adiestrado. Y encima Saúl le dice a David: mirá, bueno, porque David es uno de esos hombres que creía en Dios y que tenía fe en Dios. Él nunca iba a tontas y a ciegas a enfrentarse a alguien. Dejaba que Dios lo dirigiera. Y él confiaba en Dios. Y David le contesta a Saúl, a su rey, y le dice: mira, yo soy pastor de las ovejas. Y cuando un león o algún oso venía y atacaba a las ovejas, yo iba corriendo, lo agarraba de la quijada, arrebataba la oveja y destruía al león, sea león o sea oso. Miren qué tremendo, ¿no?
David no era de aquellos que al primer problema se escondían debajo de la cama. David no era de aquellos que al primer problema dudaba de Dios. David no era de aquellos que cuando le decían algo se frenaba, se quedaba, se paralizaba, sino que iba adelante porque Dios estaba con él. Amén. Por ahí te dan una noticia y para la ciencia te dicen, mirá, te queda tantos días. Y empieza la angustia, y empieza la tristeza, y empieza el desánimo. Lo peor que hay, otro enemigo a vencer, gigante, el desánimo, el desaliento, la incertidumbre. La ciencia puede decir, los médicos pueden decirte que te quedan tantos días de vida, pero Dios es el que da la última palabra y el que determina el tiempo que te queda en la tierra. Dios ha sanado de cáncer, lo ha hecho. Dios ha sanado de sordera, de parálisis, Dios lo ha hecho. Dios ha levantado personas del cajón, prácticamente ya estaban para el cajón, pero Dios de ahí lo levantó. Pero vienen los gigantes y hay que enfrentar a los gigantes, no hay que huir de ellos. ¿Qué gigante te está molestando? ¿O qué gigante se te enfrenta a tu vida hoy? ¿Tiene nombre los gigantes? ¿Vos sabés cuál es el gigante al cual tenés que vencer? Yo puse algunos acá y dice el miedo, el dolor, el desánimo, las enfermedades, la pobreza, el desgano, la pereza, el odio, el rencor, la falta de humildad, los vicios. Hay un sinnúmero de gigantes. Y sabés que tenés que enfrentarlo. Sabés que tenés que hacerle frente. Pero no con tu fuerza, no con tu capacidad, no con tu intelecto. Porque nosotros podemos ser intelectualmente capacitados para hablar, para disertar, para decir o para pensar, para razonar y hacer cosas. Pero no es con nuestra fuerza, no es con el intelecto, no es con nuestro razonamiento, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Amén. Para aquellos que creen en Dios, para aquellos que ponen la fe en Dios, para esto es este camino. El camino que Dios nos marca y el camino que Cristo vino a traer a nuestras vidas. Él es el camino, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y el camino este es para valientes. El camino es para aquellos que se deciden. El camino es para aquellos que realmente le dicen a Dios sí y amén. Señor, aunque esté oscuro, yo creo que tú estás. Señor, aunque la nube más gruesa y espesa traiga la inundación que pueda hacer, pero yo estoy seguro porque tú estás en mí. Y yo voy a vencer. ¿Por qué? Porque Cristo está en vos y Cristo está en mí. No hay nada imposible para Dios. No hay nada. Cuando vos te decidís, cuando uno se decide a vencer cosas, Dios te da la capacidad, la fuerza, la autoridad para deshacerlo. Cuando uno toma la decisión de decirle, Señor, yo creo, y creo que tú puedes cambiar esta situación, y creo, Señor, que tú puedes cambiar mi vida, y creo, Señor, que para mí es imposible dejar esto, pero para ti nada es imposible. Yo creo. Y tengo que creerle a Dios. Yo soy un testigo fiel y vivo de Dios, y Dios ha hecho cosas tremendas en mi vida. Ha transformado mi vida en una manera extraordinaria, como Dios sabe hacerlo. Cosas que a Dios no le agradaban y que yo le iba diciendo, Señor, si esto no te agrada,
Señor, a mí me gusta, pero si a vos no te agrada, Señor, yo estoy dispuesto a dejarlo y ayudarme a dejarlo. Y se puede. Yo te puedo decir que se puede. Se puede. Se puede ser libre de los vicios. Se puede ser libre del orgullo. Porque era orgulloso. Porque cuando uno es joven, siente la fuerza. Se cree capaz de todo. Y es capaz de enfrentarse, no importa lo que venga, se enfrenta. Pero Dios va cambiando y Dios cambia tu vida. Fue transformando cosas y va transformando porque, ¿saben? Ustedes me ven todo bonito, yo tengo un carácter. Respondo a veces medio fuertecito, ¿sí? Pero Dios está trabajando en eso también. Es un gigante a vencer. Y Dios lo va a hacer, yo creo. ¿Cuál es el gigante que te atormenta y que viene? Dice la palabra de Dios que este gigante vino durante 40 días. Y se dice que cuando él caminaba la tierra temblaba, se movía. ¿Sí? Y cuando él hablaba todos se escondían. Los enemigos, Israel se escondía, tenía miedo. Le entraba el desánimo, le entraba el desaliento. No sabían cómo hacer porque él lo invitaba. Escojan uno de entre vosotros y que pelee conmigo. Claro, semejante, casi 3 metros medía, ¿eh? Eso dice la palabra de Dios. Y la lanza que llevaba pesaba como 14 kilos, así que había que moverla, ¿no? Y apareció por allá un flacucho, debilucho parecía. A veces uno no le da importancia, porque la palabra de Dios dice, diga al débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy, porque Dios nos hace fuertes. ¿Amén? Vamos al libro, a 1 de Samuel, ahí estamos, ¿sí? Capítulo 17, versículo 43 al 46. Dice así la palabra de Dios. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. ¿Cómo iba David? ¿Creyendo en su poder? ¿Creyendo en su juventud? ¿Creyendo que podía correr alrededor de gigante hasta cansarlo y que se caiga solo de mareado que está? Tú vienes a mí con espada, con lanzas y todo camuflado, con todo el equipo de un soldado, de un guerrero. Con todo eso vienes a mí, pero yo vengo en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios de todos, en el nombre de este Dios que nos dio la vida y que nos da la vida. Tú vienes a mí, ¿crees que con eso me vas a atemorizar? Si tenés el Espíritu de Dios, nada te puede atemorizar. Si tenés el Espíritu de Dios en tu vida, nada te puede detener. Si tenés el Espíritu Santo de Dios en tu vida, nada te puede hacer desistir de ir a enfrentar lo que tenés que enfrentar. Y saben, Satanás viene y hace ruido y se muestra como algo poderoso, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Satanás viene y te pone cosas. Ay,
Hay muchos gigantes que vienen a nuestras vidas. Y otro de los gigantes que hay también es el pasado, que siempre viene. Y ese pasado viene para molestarte. Y Satanás, como es acusador, va a venir para acusarte. Si hiciste algo malo en el pasado, él va a venir a recordártelo. Y no es que él viene en persona, si te da, mira vos, ahora te hace la santa o el santo, ¿te acordás? Pero hay pecados del pasado que te torturan. Pero dice la palabra de Dios que Él perdona todo pecado. Y Dios, cuando perdona los pecados de nuestras vidas, dice la palabra de Dios que lo arroja al mar del olvido. Él no se acuerda de eso. Él no se acuerda de lo que nosotros ofendimos, de lo que nosotros hicimos sin temor a Dios, de las cosas tremendas que hicimos. Pero Dios, cuando te perdona y se terminó. No importa lo que digan los demás. ¿Te acordás lo que era antes? No. Yo me acuerdo lo que soy ahora. Amén. Amén. Nueva criatura en Cristo. Amén. ¿Te acordás lo que hiciste? No, yo me acuerdo a esto. Porque Dios está conmigo. ¿Te acordás cuando te burlabas de la gente? ¿Te acordás cuando te decían algo y le respondías con malas palabras? ¿Te acordás cuando insultabas? ¿O te acordás cuando te hicieron esto? Eso es tremendo, ¿no? Recién el hermano decía que esta mujer llegó a eso porque su padre había hecho lo que hizo. Y eso está en su corazón todavía porque se acuerda. Y necesita de la intervención de Dios en su vida y en su corazón para cambiar. Porque la amargura, porque la tristeza, porque el odio, eso trae ataduras a nuestras vidas y trae enfermedades y trae desequilibrio. ¿Cuántas cosas? Pero Dios es el que puede vencer los gigantes. Y entonces vos no podés ir en el nombre del pastor, no, en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo, Satanás no puede hacer nada porque fue derrotado en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesucristo no puede permanecer, no puede prevalecer, porque en el nombre de Jesucristo se sujeta toda potestad, dice la palabra de Dios. Y yo lo creo. La gloria es para Él. Qué tremendo, ¿no? Si uno lo mira con los ojos humanos, ve la inferioridad, ve que no se puede, ve que no va a llegar, ve que no lo va a lograr. Pero si me pongo en las manos de Dios, mi vida se agiganta, porque Cristo está en mí. Y Él es el poderoso gigante que va delante nuestro. ¿Amén? Vamos ahí nos mantenemos en el libro 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 48. Y dice así la palabra de Dios. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Miren qué tremendo, ¿no? David no esperó que el gigante viniese, que llegase antes, sino que él corrió, dice la palabra de Dios. Corrió para enfrentarlo. No que corrió para su casa para esconderse.
No que corrió para meterse debajo de la cama. No que corrió para librarse de él, sino que corrió al encuentro. Fue a enfrentarlo y no tuvo temor alguno, porque él estaba seguro que él no iba en su nombre, sino que iba en nombre del Señor. Iba en el nombre de aquel que da la victoria y de aquel que da la vida. Amén. Y este es Cristo. ¿Amén? Ahora usted podrá decir, sí, David tenía una puntería bárbara porque estaba acostumbrado con la onda. El Espíritu de Dios es el que dirige todas las cosas. Vos ponete en las manos de Dios. Deja que Dios haga. Vos corré y parate en la línea de batalla. No retrocedas. Parate firme. Lanzá la piedra que es la piedra del Espíritu, la cual derriba todo obstáculo, todo impedimento, toda barrera, todo lo que haga el enemigo para frenarte. No te puede frenar, porque Dios está. No te puede frenar en la fe, no te puede frenar en la esperanza, no te puede frenar en el andar de Cristo, no te puede hacer parar. Y creo que hoy muchos estamos parados, quietos, y no corremos a la línea de batalla como Dios quiere que vayamos. Dios le dijo a Josué: una cosa te pido, que te esfuerces y que seas valiente. Y le volví a decir: solo te pido que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Dios no lo mandó solo. Dios no te manda solo. Dios va con nosotros. Dios no nos manda solo. Dios no nos manda a la aventura. Dios nos manda porque el Espíritu de Dios nos dirige para ir a cierto lugar o a ciertas personas o a hacer las cosas. Si algo me está atormentando, yo tengo que cortar en el nombre de Jesucristo, pararme y creer lo que dice la palabra de Dios. Muchos andamos derrotados, vencidos, con la guardia baja, pensando cómo hacer o qué hacer para lograr lo que queremos o para que alguien nos escuche. Y todo está en Dios. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Dios te está diciendo: en mí vas a hallar descanso, en mí vas a hallar la fuerza, en mí está el poder y la autoridad, en mí, y yo te la doy. Pero buscá, santificate, esmerate, sé valiente. Al primer conflicto no retrocedas, al primer cortocircuito no saltes, quédate ahí, metete en la línea de batalla. Yo estoy con vos, yo estoy, dice el Señor, y no importa lo que digan o lo que hagan, yo haré. Y lo que yo hago, lo que Dios hace está bien. Lo que Dios hace está bien. Y lo que Dios va haciendo en nuestra vida está bien. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 50: así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y dice el 51: entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó ¿de qué? De matar al enemigo de tu vida y de la mía, al gigante de tu vida y de la mía. No es solo derribarlo, no es solo derrotarlo, cortarle la cabeza en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Porque es la forma de erradicar de nuestras vidas los temores, las depresiones, las angustias, el dolor, la incertidumbre, la inseguridad. No hay ejército en la tierra, no hay político que pueda cambiar la historia de nuestras vidas y que pueda traer la victoria que Dios da. Nadie puede vencer en lo espiritual
si no tiene a Cristo en su corazón. Nadie puede hacerle frente al enemigo si no está Cristo en su corazón. Miren, en una oportunidad se manifestó una persona y fuimos con algunos hermanos allí para orar, y dentro de sus hermanos había uno que iba con nosotros, y el demonio le dijo: vos, ¿para qué venís si estás muerto de miedo? ¿Te conoce? ¿Te conoce? Él conoce lo que somos. Él sabe si Dios está, porque el demonio no veía a Cristo en su corazón, no veía que iba humanamente, pero tenés que ir en el nombre de Jesucristo. Tenés que ir porque Cristo está en tu corazón. Si Cristo está con nosotros, si Dios está con nosotros, ¿quién en contra nuestra? ¿Amén? Vamos al libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. No es con tu fuerza, no es con ejércitos, no es porque nos juntemos 5, 6 o 10 para vencer a alguien, no. Dice la palabra de Dios: no es con tu fuerza, no es con ejército ni con tu fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Con mi Santo Espíritu. No es en el nombre del pastor o de la pastora o de la que alaba, sino que es en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo le ha sido dada toda potestad y le ha sido dada toda autoridad, porque Él venció y le ha sido dada sentarse en el trono de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el nombre de Jesucristo se sujeta toda potestad. Y en el nombre de Jesucristo no hay brujería ni hechicería que te hagan daño, porque Cristo está en vos. Dice la palabra de Dios que si Él no lo permite, no se te va a caer un pelo, un cabello de tu cabeza. Y los tiene todos contados, ¿eh? Si Él no lo permite. Entonces entendé esto. Toma la autoridad en Cristo Jesús. Toma la autoridad en Dios. El diablo no puede asustarte. Satanás no puede amedrentarte. Satanás no puede desanimarte. No te desanimes, no te desalientes. Porque Dios está con nosotros. ¿Amén? Ponete de pie. Ponete de pie, vamos a orar. Yo no sé en tu vida, yo sé en la mía. ¿Cuál es el gigante? ¿A qué le temes? ¿Cuál es el problema que no podés afrontar? Quizás pensás que los días tienen que ser así y así van a terminar para vos. Pero es mentira del diablo, porque Dios tiene otro propósito para tu vida. Quizás pensaste, bueno, Dios se olvidó de mí, pero Dios está aquí. Quizás pensás que tu vida es levantarte, ir al trabajo y del trabajo a la casa, y esa va a ser la rutina, pero Dios dice que no es así. Tenés que trabajar. Pero hay un tiempo para el trabajo, hay un tiempo para Dios. Hay un tiempo en que tenés que pararte y mirar. Y con la autoridad de Dios
derribar al que te viene a enfrentar. No sé cuál es el gigante que atormenta tu vida y hace tiempo. Por ahí hay gigante que podés perder un negocio y tenés miedo a perderlo. Y yo te digo que si perdés un negocio, Dios te va a dar dos. Amén. Amén. Si tenés miedo de perder al marido, Dios te va a dar dos. No. Qué lástima. Ya estaban pensando ahí, si perdés a marido, ya estaban pensando, ¿no? Es que rápido. Pero no tengas miedo. Esto es para descomprimir un poco. No tengas miedo. Toma la autoridad de Dios. Porque Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Cuando dijo consumado es, todo está hecho. Nosotros tenemos que apoderarnos de eso porque Él lo da. Él te da de regalo la fe, la autoridad, el poder, la gracia, la unción para predicar, para derribar, para deshacer, para desatar y para atar, dice la palabra de Dios. Gloria a tu nombre. ¿Amén? Amén. Cierra tus ojos. Y visualizar gigantes. Visualizarlos. No es difícil visualizar un gigante. Visualizarlo. Quizás tú has puesto la esperanza en los hombres para solucionar tus problemas. Has puesto la esperanza en la ciencia para ser sanado, y que está bien, la ciencia la puso Dios y no estoy en contra de eso. Tenés que ir al médico, andá. Pero por ahí tu esperanza está puesta en eso para que se solucionen cosas en tu vida. Pero aquí está el médico eterno, Jesucristo. Aquí está el Señor de señores, el Rey de reyes, el Príncipe de paz. Quizás como papá, como mamá pusiste esperanza en los hijos. Y los hijos tienen que ser libres en un sentido, porque Dios lo hizo libre. No los hizo libre Dios para faltar al respeto a los padres ni a los de afuera, sino que los hizo libres para honrar, para exaltar y engrandecer el nombre de Dios y para honrar a los padres. Tu esperanza tiene que estar puesta en Dios. Y mira, empezá a orar por tus hijos, porque el tiempo viene y la hora llega, y la hora es. Empezá a clamar para que haya salvación para tus hijos, para que no se pierdan, porque la trompeta va a sonar y va a venir. Porque está bonito que yo esté aquí, está lindo que yo esté aquí, está lindo que yo escuche, pero también estaría muy bueno que ellos se arrepientan y se vuelvan a Cristo. Amén. Ese es otro gigante. Quizás lo ves imposible, pero para Dios nada es imposible. Así que tomá la autoridad en Cristo. Vamos a orar. Pero tomá y derrotá al gigante, y no solo derrotarlo, sino que cortarle la cabeza para que no venga más, para que se muera de una vez por todas, y para que no atormente más tu vida ni tu familia, porque Satanás vino para atormentar, Satanás vino para robar, para hurtar, para destruir y para matarte. Pero Dios vino para darte vida y vida en abundancia. Ora conmigo. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu palabra. Señor, hasta aquí el gigante que venía de día en día a atormentarme, hoy lo venzo en el nombre de Jesucristo, y me planto firme en fe, en convicción, creyendo que tú eres mi Dios, y que en el nombre de Jesucristo derroto, deshago todo lo contrario a tu palabra, y creo que tú me das
la victoria. Porque tú me diste la victoria en la cruz del Calvario. Porque tú me diste la victoria en la Padre, cruz del Calvario. en el nombre de Jesucristo, En el nombre de Jesucristo, me vuelvo contra ese gigante. Y en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, lo ato lo ahora. ato ahora. En el nombre de Jesucristo, En el nombre de lo ato y lo echo fuera de mi vida. Ahora te vas. Suelta mi vida. Enfermedad, dolor, angustia, tristeza, desesperación. Desesperación. Oh, gloria a ti, Jesús. Te alabamos. Bendice, bendice. Te vas ahora. Satanás, tú no tienes autoridad sobre esta vida. Tú no tienes autoridad sobre esta vida porque Cristo nos dio la victoria. Cristo nos compró con su sangre. Cristo nos limpió y Cristo nos hizo libres de todo pecado, de toda condenación, de toda enfermedad, de todo dolor, de toda angustia. Cristo me hizo libre y en el nombre de Jesucristo me planto y creo que tengo la victoria. Gloria a tu nombre. La gloria es para ti, Señor. Amén, gloria a tu Te nombre. alabo, te bendigo, Te y damos te toda la exalto. honra. Te adoramos. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias, Dios. Dale la gloria a Dios. Amén, gloria a Dale tu la nombre. gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Él te hace libre. Gloria a tu nombre. No permitas que el gigante venga a atormentarte, sino que corre a la meta y enfrentarte. La gloria a ti, Jesús.